Queridos televidentes de ClearNet y Latin Life, hoy tengo la triste misión de contarles que el señor Bart Rubbers, representante oficial del Algemene Programmerad, nos ha hecho saber que ClearNet, a contar del 1 de septiembre, tendría que desaparecer del cable. Cuando este señor Rubbers, representante de Algemene Programmerad, nos informó de esta lamentable situación, no supo darnos datos estadísticos ni argumentos válidos por los cuales se va a llevar efecto esta salida de ClearNet del cable. A raíz de eso, estamos en una fuerte campaña de recolección de firmas y para eso, queridos amigos, esperamos contar con todo vuestro apoyo y vuestra solidaridad, porque como ustedes saben, ClearNet y Latin Life es un escenario abierto a todos ustedes en caso de que así lo necesitasen. Y es por eso que esperamos contar con vuestro apoyo, porque Latin Life y ClearNet es un canal de los Amsterdamers, con los Amsterdamers y para los Amsterdamers. ClearNet moet blijven. Por favor, acérquense hasta nuestros estudios a firmar esta tarjeta. Muy buenas tardes. Usted está trabajando en un proyecto para y con los adultos mayores. ¿Sería usted tan amable de informarnos para Latin Life qué está usted haciendo exactamente y cuál es la idea de su proyecto? Sí, mira, esta idea de hacer este proyecto para latinos mayores de 55 años residentes en Holanda surge al constatar a través de mi trabajo con grupos de hispanohablantes, españoles y latinos, que las personas mayores se encuentran en una situación de, de bastante desamparo. Un poco de soledad también. Sí, indudablemente, bastante soledad que está propiciada por la situación de exclusión social que viven muchos de ellos. Y esta exclusión social es para mí una síntesis de falta de comunicación con el medio, problemas de idioma, falta de integración que viene siendo un resultado de lo que es la historia de los latinos residentes, que es una historia muy múltiple, muy multifacética, que no podemos hablar de los latinos en general porque cada nacionalidad que hay aquí son bastantes, son ancianos, o sea, personas mayores de 55 años, es aproximadamente 3.800 personas, según un censo antiguo leído en un diario atrás, que no, aproximadamente eso, lo cual no es muy significativo si tú lo comparas, por ejemplo, con los ancianos mayores del mundo islámico, que son mucho más de 100.000 personas. Entonces, somos un grupo en realidad pequeño, por lo tanto. Minoritario en relación a las otras etnias o grupos, digamos. Correcto. Y por lo tanto, al no ser significativos y nosotros mismos al no estar aglutinados, entonces es muy difícil poder lograr satisfacer necesidades que son propias de este grupo. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Son tantas. En primer lugar, el mejorar la calidad de vida. Hay gente, salvo muy pocas excepciones, que han solucionado sus problemas porque están trabajando todavía o se han integrado en forma constructiva, positiva, y lo cual no es regalado, es un proceso integrarte en un país, es un proceso bastante
complejo, bastante duro, bastante difícil, que requiere de fortaleza, que requiere de tenacidad, que refiere de esfuerzo personal, de autoestima también, de tantas cosas que no todos lo tenemos. Entonces, estas personas que no se han integrado, como te decía delante, están desatendidas. Por ejemplo, no saben o no están informadas de cuáles son sus derechos y los beneficios a los cuales la ley holandesa les protege, ¿no? Señora Angélica, usted me cuenta de que hay mucha desinformación con respecto a los derechos que muchos de la gente tiene y no se ha enterado. ¿Me podría nombrar usted alguna de estas situaciones o de alguno de estos casos? Mira, hay bastantes. Por ejemplo, los derechos que tienen las personas, que tenemos las personas mayores, a una vivienda acomodada a nuestras realidades, a nuestras necesidades físicas. Muchas personas han enfermado de sus espaldas, son semi-inválidos o tienen problemas para movilizarse. No tienen idea que tienen derecho a acomodarse en sus hogares. Por ejemplo, tienen derecho a vivir en una casa en planta baja. Exacto, pero además de eso... Tienen derecho a vivir o a pasar 3 meses de vacaciones en sus propios países. Exacto, me parece muy interesante que toques eso también. Pero además quería señalar otra cosa. Por ejemplo, no tienen información. Del 60% de personas contactadas no tienen información de los enormes beneficios que da lo que se llama aquí Thuiszorg, que es cuidado en la casa, ¿no? Si tú te puedes quedar en la casa y puedes ser atendido por una enfermera que te visita no solamente para darte medicinas, para controlar el uso de medicinas, sino que para constatar cómo va el proceso de solución del conflicto o de la enfermedad que tú tienes, que te guía, que te deriva, que te hace citas con los médicos. Incluso, sí. Pero me imagino que hay un centro de información con respecto a este tipo de cosas, ¿o no lo hay? Sí lo hay, y la realidad es que falta la iniciativa también, porque yo pienso que es muy importante que las personas mismas tomen la iniciativa de buscar, de golpear las puertas, porque aquí, como en cualquier parte del mundo, nada nos es gratis, dado fácilmente, tenemos que luchar por eso. No, y además aquí en Holanda se usa mucho una expresión que dice: si no le gusta, hágalo usted mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes tú que otra cosa, por ejemplo, las personas tampoco saben que tienen derecho a ayudas, por ejemplo, Bijzondere Las personas mayores, por ejemplo, para comprar sus lentes, para comprar sus prótesis, para comprar sus, por ejemplo, implementos para acomodarse y sentarse en forma correcta, también tiene ayuda. No tiene idea. Para zapatos especiales, ¿viste tú? Para vacaciones. O sea, hay una serie de ventajas que son absolutamente desconocidos, especialmente para los adultos mayores. Entonces, señora Angélica, ¿cuál es la idea de su proyecto? Mira, este proyecto que ha venido cristalizando a lo largo de 3 años, porque ya hacen 3 años que estoy golpeando todas las puertas a vidas y por haber. Y ¿cómo se llama? Y viene a raíz de estas experiencias que te contaba delante, con el objetivo de reunir a un grupo, que nos pueden ser más de 50 personas, de diferentes nacionalidades latinas solamente, para brindarles un espacio donde puedan encontrar información de cómo pueden mejorar su calidad de vida. Y al mejorar la calidad de vida estoy hablando de vivienda, estoy hablando trato con los médicos, estoy hablando apoyo de enfermeras, estoy hablando de derechos a prestaciones sociales, económicas especiales para ellos, acomodaciones a su casa. Es un paquete enorme. Entonces, además de un poco de vida social, tal vez, porque yo pienso de que hay mucha gente que permanece absolutamente recluido en sus casas y no tiene un círculo, digamos, con quien compartir, tal vez. Claro, una de las iniciativas, uno de los talleres que va a funcionar allí
en ese proyecto, porque son 2 días, un fin de semana, se llama también rompiendo el aislamiento, creando lo que se llama aquí un mantelsorg. ¿Cómo puede la persona mayor salir de un aislamiento? En primer lugar, yo creo que no hay recetas para eso, además no tengo la arrogancia de hacerlo, ni la pretensión tampoco. Lo que sí pienso que cada persona, al hacerse mayor, tiene que hacer como un balance, ¿no es cierto?, de lo que ha sido su vida y de lo que quiere que sean los 20 o 10 o 15 o 5 o 1 año o 3 que nos quedan por vivir. ¿Y qué quieres hacer de eso? Y en relación a eso también tiene que moverse. Y tiene que moverse, pienso yo, buscando apoyo en las relaciones que ella ha ido creando a lo largo de su vida. Porque si tampoco te has preocupado de crear relaciones, tampoco puedes buscar apoyo. Entonces, yo creo que es una cuestión de búsqueda, Daniela. Creo que es una relación, una situación de búsqueda. Y en este proyecto queremos animar a la gente a dar el primer paso, a organizarse, a informarse, a buscar caminos para mejorar su calidad de vida, porque es fundamental y tenemos todo el derecho del mundo. Ahora, señora Angélica, usted, tengo entendido, también ha trabajado en muchos otros proyectos. ¿Nos podría contar en qué proyectos ha trabajado usted anteriormente? Mira, son tantísimos los proyectos que en realidad... A ver, uno que le haya gustado y que le haya dado una gran satisfacción. Uno que me ha gustado mucho fue uno que realicé en Eindhoven con un grupo mixto de españoles y hispanohablantes, y estaba referido a relaciones interparentales, o sea, relaciones familiares, ¿no? ¿Relaciones de pareja, tal vez? No. Era específico de relaciones entre generaciones, intergeneracionales. Era entre generaciones, entre mi generación y la generación de nuestros hijos. Y fue muy interesante porque al comienzo yo tenía la sensación de que estaba caminando como en un sitio vacuo, que caminaba y que no podía encontrar. Entonces fue hecho en varias sesiones, sí. Y la búsqueda fundamental del reencuentro, de la comunicación entre las 2 generaciones, fue un proceso paulatino muy hermoso, que después te voy a mostrar fotos porque me gustó muchísimo cómo se reencontraron esas generaciones, ya no para vivir felices y comiendo perdices, como decimos en Chile, sino para así comunicarse, y comunicarse de una forma más igualitaria, ya no en el sentido patriarcal, ¿no?, de padre o de madre a hijo, sino que en la relación de adulto a adulto. Ese fue uno de los proyectos que más me gustó. Cosa que quería preguntarle, ¿qué es lo que a usted la motiva a llevar a efecto todos estos proyectos? Porque tal vez usted podría estarse sintiendo también ya en un periodo en el cual se podría dedicar a la Bartola, como dice. Vacaciones eternas. Mira, me mueven varias cosas. En primer lugar, el deseo de sobrevivir, puro egoísmo. Sobrevivir, puro egoísmo. Egoísmo en el sentido de que yo pienso que las personas que no nos mantenemos activas, que no estamos participando del quehacer social, poco a poco vamos quedándonos atrás de la historia. Yo no quiero quedarme atrás, yo quiero ser parte de esta vida con todos mis años, con todas mis arrugas, con todas mis cosas. Quiero seguir participando porque tengo la fuerza todavía. Creo. Ajá. Sí. Pero usted dice egoísmo, pero yo pienso que cuando uno trabaja por la comunidad está justamente trabajando para vencer ese egoísmo. Yo pienso que uno trabaja por ego cuando trabaja para sí mismo, ganar dinero y ese tipo de cosas. Sí, yo te decía eso cuando te hablaba de egoísmo, porque yo quiero seguir viviendo indudablemente, y para vivir tengo que estar activa, y si no estoy activa
Bueno, así de simple. Del doctor escuché que uno pierde todo lo que no usa, por lo tanto hay que usarlo todo. Exacto, y sobre todo esto, que se nos desgasta más. También mucho cariño es un proyecto que trabajé en Rotterdam con mujeres latinas también y holandesas, mixto también, que trabajan para apoyar a mujeres latinas en esa región que están en situación de ilegalidad o que están en situaciones límites. También hay mujeres que trabajan en la prostitución, mujeres que han venido engañadas acá y tratando de darles un espacio. Fue un año también intensivo. ¿Ha trabajado, perdone que le interrumpa, ha trabajado usted, señora Angélica, con Latinoamérica en algún proyecto? Oh, sí. Actualmente estamos apoyando con mi fundación, estamos apoyando 2 proyectos. Un proyecto en Bolivia y un proyecto junto con otra fundación de la cual soy cofundadora también, para mujeres en Bolivia, que es muy interesante, que está presidido por mi amiga Domitila Barrios de Chungara, la dirigente boliviana. El otro proyecto que estamos trabajando, que todavía no se nos ha salido adelante por cuestiones de comunicación, pero sí que va a salir, es el proyecto para ciegos en Santiago de Chile, para un grupo de ciegos. ¿Qué esperan lograr? Esperamos lograr varias cosas. En primer lugar, implementos para su organización, implementos de administración, máquinas braille, por ejemplo, para escribir, computadoras con braille. Esperamos también conseguir para ellos bastones en mejores condiciones y lograr financiar kioscos, porque ellos quieren. Lo que tratamos nosotros en nuestra fundación es de no crear dependencia, sino que la gente sea autosuficiente, que pueda darle las posibilidades para que ellos sean autosuficientes. Correcto. Señora Angélica, ¿nos podría contar un poco más con respecto al proyecto? ¿Cuándo se lleva efecto? ¿En qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Y quiénes pueden participar, por ejemplo? Este proyecto está pensado para realizarlo en noviembre de este año, mediados a finales de noviembre. Todavía la fecha no está determinada. Y el objetivo es que podamos reunirnos, un grupo de más o menos 50 personas, es limitado, es máximo 50 personas. Por eso las inscripciones van a salir en el mes de octubre. Podemos avisar a través de ustedes quizá la fecha de inscripción. Y si alguien quisiera contactarles, ¿a qué teléfono se pueden dirigir? Al de la casa, al de la fundación. Al de la fundación. Es 020 6716 558. Al final lo repetimos. Ok. Entonces, las condiciones son las siguientes. En primer lugar, ser mayores de 50 o 55 años o mayores de 55 años. Tener interés en mejorar la calidad de vida que tienen, tener preguntas, tener necesidad de encontrarse con otras personas y de participar, y de ayudar, o de retomar esos valores por los cuales mi generación luchó bastante y seguimos luchando también todavía, de otra manera, ¿no? Más de acuerdo a nuestras posibilidades físicas y a nuestra realidad. Pero creo yo que es muy importante que sea bien claro que la gente que va es la que está interesada en participar. Además, el programa no va a ser un programa pesado. El primer día es el día de donde van los especialistas, ¿no? Para contarnos lo que se puede hacer, cómo mejorar la calidad de vida aquí, de los adultos mayores, como dicen en Chile, de los ancianos también, y de las personas que están en condiciones difíciles.
Indudablemente que son bienvenidos también aquellos que aún teniendo su situación arreglada a nivel personal, tienen el deseo, ¿no es cierto?, de colaborar un poquito en ayudar a que otras personas mayores mejoren su situación de vida. ¿Este encuentro va a ser en español? Sí, todo en español. Los especialistas que vienen son todos de habla española. Entonces eso es el primer día. Vamos a estar en talleres, vamos a tener mesas redondas, vamos a tener actividades sociales, vamos a tener al final, como decía, música también y relajación. Quisiera hablar un poco del taller de vivienda. Respecto a vivienda hay un gran vacío porque no se sabe a qué tenemos derecho o a qué no tenemos derecho. Sí, sin embargo, en el contacto con las instancias locales y de barrio me he informado que tenemos un montón de posibilidades. Por ejemplo, podemos vivir en un Billardhouse, la primera, la que nadie se quiere ir a un Billardhouse. ¿Y por qué no nos queremos ir a un Billardhouse? Esa es una pregunta que yo también me la hago, porque yo no me quiero ir tampoco. Pero, en primer lugar, porque en la medida que vamos envejeciendo, que vamos haciéndonos mayores, necesitamos tener el apoyo de la gente que conocemos, comunicarnos. ¿Y cómo nos comunicamos cuando el idioma o es malo, hablamos muy mal el idioma, o no lo hablan las personas? Entonces, ¿cómo te comunicas? Segundo, las culturas son muy diferentes. Que no estoy hablando de bueno ni malo, estoy hablando de diferencias culturales que se profundizan con los años. Por ejemplo, a mí me gusta hablar con la gente, me gusta conversar con la gente, me gusta poder intercambiar ideas respecto a un libro o a una noticia que ha salido. Tengo mis puntos de vista, necesito encontrarme con gente de mi cultura. Ahí no se puede. Entonces, otra posibilidad es que se creen departamentos para latinos dentro de los mismos Billardhouse. O sea, grupos. Secciones. Sí. Secciones, muy bien. Lo otro es que se viva en buen grupo, en grupos de vivienda. Que se puede inscribir, ¿no es cierto? Ahí vamos a dar la información, cómo hacerlo, con quiénes hacerlo, con quién buscarlo, cómo seleccionar el grupo con quienes quiere. ¿Sí? Un barrio latino para adultos mayores. Linda idea. Siempre que nos llevemos bien, no estemos peleando. Bueno, que eso es simpático también, parte de la vida también. La otra forma son las viviendas protegidas, ¿no? Son viviendas que están cerca de los Billardhouse, que son viviendas normales, que tú puedes vivir con tu pareja, con un amigo, con quien quiera, pero estás cerca del Billardhouse y tienes líneas de comunicación directa. Lo otro es el uso de implementos también que te puedes comunicar si tienes una crisis cardíaca, estás solo, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque una de las cosas que más nos preocupa, pienso yo, a mí no mucho, pero sí me preocupa, a la mayoría de mis amigas, es hacerse mayor, enfermarse y no tener quien esté a tu lado. Entonces, esas son cuestiones que se pueden ir, ¿cómo se dice? Superando, pero también previniendo. ¿Viste? Tú previniendo, por ejemplo, teniendo un contacto con las instancias, mejorando el contacto con el médico de cabecera también, porque eso es muy importante, que los contactos con los médicos de cabecera, por múltiples razones, no son buenos, en la mayoría de los casos que yo he entrevistado. Entonces, cómo mejorarlo, cómo adelantarse a los hechos, cómo prevenir esas situaciones. Señora Angélica, ¿cuánto va a durar entonces este taller en total? 2 días. 2 días, un sábado completo y un domingo. Se va a realizar en un hotel en las afueras de la ciudad. Ajá. ¿Cuánto va a costar este taller? No, esto es gratuito para las personas mayores, gratuito. Solamente deben pagar su pasaje de ida.
Señor Juan Subercaseaux, usted es uno de los abogados creyentes en el proceso contra el ex dictador Augusto Pinochet en el caso de la Caravana de la Muerte. Cuénteme, ¿usted me podría decir cuál es la posición de la Iglesia respecto a toda esta situación? Bueno, la posición de la Iglesia, digamos, en el plano, diría yo, doctrinal de principio, que viene por el Concilio Vaticano II, es la defensa de los derechos humanos, considerada como algo esencial dentro del mensaje y de la evangelización de la Iglesia Católica. Por otro lado, la Iglesia ha hablado en incontables ocasiones de su defensa del derecho a la vida, desde antes del nacimiento hasta la muerte. Y si nosotros vemos en los casos de derechos humanos, la única forma de defender el derecho a la vida de aquellos que han sido asesinados y muertos, o de sus familiares, tiene que ser la sanción a dicho homicidio o asesinato, porque no se puede resucitar a la gente. Entonces, si la Iglesia quiere ser consecuente con la defensa del derecho a la vida, tiene que ser sumamente estricta para sancionar a los que atentan contra la vida, y apoyar y reforzar todo lo que en la sociedad vaya a establecer justicia, y debe ser una ardiente contradictoria de todo lo que significa impunidad. Entonces, yo creo que en materia de principios eso es claro. El mismo Papa dijo para Navidad del año 98, el Papa Juan Pablo II, dijo que hay que detener la mano ensangrentada de los autores de genocidio y de crímenes de guerra. Y en Chile justamente lo que se produjo, de acuerdo a la definición del diccionario de genocidio, que es un exterminio sistemático, ¿no es cierto?, de ciertas personas debido a sus condiciones de idea, de ciertos grupos sociales, en este caso marxistas, ¿no? Hubo un genocidio, fueron más de 4.000, 5.000 que tenemos entre desaparecidos y ejecutados. Entonces, además, hubo crímenes de guerra. Todos estos casos que se han visto en la Caravana de la Muerte justamente son prisioneros políticos ejecutados, sacados de la cárcel para ser masacrados, incluso con corvos algunos de ellos. Entonces, esto es un crimen de guerra que hoy día ya, digamos, todo el nivel internacional de derechos humanos, la conciencia universal, a través de Amnesty International, que está pidiendo ahora, por ejemplo, el procesamiento de Milosevic frente a los tribunales de guerra de La Haya. Entonces, vemos que tienen que ser procesados, ese es el mínimo. Incluso en el Evangelio Jesús hace una alusión en Mateo 5, ¿no?, de que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mate será procesado, será encargado reo ante el tribunal. Y Jesús dijo de que no venía a abolir la ley, sino que a dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible explicar que en estas circunstancias el cardenal Sodano, por ejemplo, ya en febrero del año pasado, cuando estaba Pinochet siendo enjuiciado en Londres, hace gestiones para que él, por razones humanitarias, sea liberado? Lo mismo el Pinochet, lo mismo... ¿Es posible que eso sea debido a que él tal vez pertenece a este grupo Opus Dei excesivamente reaccionario? Bueno, la mentalidad de Sodano es muy parecida a los del Opus Dei y está rodeado. Hay diversos grupos integristas, conservadores en el Vaticano, que no son solo el Opus Dei, hay legionarios de Cristo y hay otros más. El cardenal Sodano ha tenido una mentalidad pro-fascista, eso se sabe en Italia. Discúlpeme, señor Subercaseaux, una pregunta que es regular en mis entrevistas. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios siempre que se vea, digamos, a Dios como alguien operativo, digamos, que interviene en la historia humana a favor de los que luchan por la justicia. O sea... ¿Podría ser eso una de las razones por las cuales usted está a cargo de una de estas querellas contra la Caravana de la Muerte? Sí, es una de las cosas que más me ha motivado, y sobre todo algo que me dijo el teólogo Comblan en una ocasión,
porque ¿qué le vamos a enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos, a las futuras generaciones, si estos crímenes tan horribles los dejamos por miedo a los militares y por presión los dejamos impunes? Porque quiere decir de que esto se va a repetir en 10, 20 o 30 años más. Y eso. Yo personalmente pienso que esto es importantísimo para la salud espiritual de Chile, a raíz de que así podemos evitar que esto se repita una vez más. ¿Usted cree que esa es una de las razones por las cuales hay tanta gente empeñada en hacer justicia y en procesar a este dictador? Claro, justamente eso es lo que hay en el pueblo chileno. Hay un sentido de justicia muy arraigado, ¿no? Es increíble cómo reacciona la gente cuando ha habido, por ejemplo, un asesinato de una persona o de un niño o una violación. Reclaman justicia en forma pero muy fuerte, con mucho vigor. Se han formado incluso asociaciones para reclamar de esto y algunos piden la pena de muerte, etcétera. Entonces, yo no soy partidario de la pena de muerte, pero sí de sanciones fuertes para que estas cosas no se vuelvan a repetir, estos crímenes atroces, horribles, que son mucho más graves, estos crímenes que hechos con todo el poder del Estado y disimulados con la mentira por 25 años. ¿Usted cree que en Chile estamos viviendo ya un estado de democracia o todavía estamos recién en proceso? Bueno, en Chile yo creo que todavía manda el ejército, digamos como fuerza. Antes podríamos haber dicho Pinochet, pero en realidad Pinochet, con todo el proceso internacional que se le tuvo, ha quedado bastante desprestigiado, pero el ejército sigue haciendo cuerpo con él, desgraciadamente, a pesar de todos los crímenes que se están aclarando. Ojalá que avance esta claridad en los crímenes, como también seguramente en los robos y todo el aspecto económico que todavía está despuntando muy de a poco, que sería la manera, creo yo, que haría más desprestigiado el mismo Pinochet y que induciría a que el ejército, al menos los oficiales jóvenes, se aparten de la solidaridad con él. ¿Usted cree que la constitución hecha por el ex dictador Pinochet está favoreciendo, digamos, todos estos procesos que están favoreciéndolo a él justamente? Evidente, porque uno ve que el famoso COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, que no existe en ninguna parte del mundo, por el cual 4 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas tienen el mismo poder que el presidente de la República, más el presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema y el Contralor, o sea que toda la civilidad. Entonces es evidentemente que no es un país democrático, aquel en el cual los que la nación les entregó las armas pueden esgrimir el poder de las armas contra el sentir de la inmensa mayoría de la nación, por defender corporativamente a un genocida, a un terrorista de Estado, a un asesino y a un torturador. Señor Subercaseaux, yo sé que usted no es un economista, pero ¿qué piensa del sistema neoliberalista o de la globalización aquí en Chile? Bueno, en Chile tiene el dudoso honor, más bien tiene la vergüenza de haber sido el precursor del sistema neoliberal en el mundo. Porque cuando Sergio de Castro, como ministro de Hacienda, con su equipo de los Chicago Boys, implementó las ideas de Milton Friedman y de Hayek a partir del año 75, bajo la mano férrea y dura y la dictadura de Pinochet, sin oposición, lo pudo instalar todo el sistema neoliberal sin oposición alguna del pueblo de Chile, que no tenía derecho a expresarse en elecciones de ningún tipo, ni a nivel nacional, ni de presidente, ni municipal, incluso hasta elecciones vecinales quedaron suspendidas. Entonces se impuso por la fuerza un esquema económico que destrozó todos los derechos laborales hasta hoy de los trabajadores. Por ejemplo,
por ejemplo, el derecho de huelga, el derecho a negociar colectivamente por ramas de empresas, etcétera.